10 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, hoy tenemos que conversar un tema que es más que importante en materia de geopolítica internacional, dada la prevalencia que tiene Rusia sobre lo que es la materia de control de recursos naturales a nivel global. Y en este sentido se ha visto que en las últimas horas Rusia ha vetado una resolución de la ONU respecto al cambio climático que lo considere como una suerte de amenaza a la seguridad mundial. Es un poco más complejo, yo estoy traduciendo para que se entienda en términos laxos y simples. Este lunes, hoy mismo, Rusia lo que hizo fue vetar un proyecto de resolución que había sido impulsado por la República de Níger junto a Irlanda en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un detalle. El Consejo de Seguridad tiene 7 miembros, de los cuales son 5 estables y 2 que son actualizados por un periodo de tiempo, para de esa manera tratar de oficiar una participación completa de todas las naciones en el mundo. Y de hecho, las resoluciones del Consejo de Seguridad, a diferencia de lo que determina la ONU, sí son vinculantes. Es un tema muy importante porque a veces se cree que lo que oficie la ONU ya es vinculante por sí mismo. De hecho, tiene que ser revalidado por todo lo que es una nación con soberanía propia dentro de lo que es su sistema de poder interno. Una aclaración mínima. Retomando la noticia. Esta resolución que fue justamente vetada, lo que planteaba es establecer un vínculo genérico entre el cambio climático y la seguridad mundial. Y esto ya venía impulsado por la ONU, para que la gente lo pueda entender en términos sencillos. Una idea promovida por la ONU quería ser respaldada ya con este poder jurídico vinculante del Consejo de Seguridad, y esta idea se traduce de la forma más simple, que es determinar que cambio climático igual amenaza a la seguridad mundial. Y esto para muchos parece algo que no pareciera relevante. Y es lo más relevante que hay. Porque si el Consejo de Seguridad determina que el cambio climático es una amenaza a la seguridad mundial, tiene habilitado de facto la posibilidad de intervención contra cualquier elemento interno o externo de una nación, materia económica, cultural, política, que a criterio del propio Consejo de Seguridad esté promoviendo dicha amenaza. Para que lo entiendan más simple, sería poner a la par de un asalto terrorista una empresa contaminante. Y esto ya lo supe explicar en su momento cuando se estaba buscando establecer el ecocidio como un delito de lesa humanidad. ¿Dónde está el riesgo? Que de repente una nación como Rusia, que desea industrializarse, que desea crecer particularmente a base de energía producida por el carbón, sería considerada una amenaza mundial, porque estaría dejando una huella de carbón demasiado extensa, lo cual implicaría la intervención incluso militar, dado el caso, para evitar que sigan proliferando dichas maquinarias. Por eso dije, cuidado con estos aspectos, porque detrás de esta idea tan bien pensante del cambio climático, antropogénico, lo cual es discutible, se esconde el lado B, que son las verdaderas relaciones de poder, y ya no solamente culturales, sino el vínculo a partir del ejercicio coercitivo de estas disposiciones. Retomando entonces el texto en cuestión, había sido aprobado por 12 de los 15 miembros del Consejo. Acá me equivoqué yo al comienzo porque ha habido una actualización en los miembros del Consejo de Seguridad, así que pido fe de rata ahí, pido perdón en ese sentido, donde se pedía al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo siguiente, y cito textualmente: integrar los riesgos de seguridad relacionados con el clima como un elemento central de las estrategias generales de prevención de conflictos. Básicamente es cómo evitar una suerte de conflicto global, que todos estén trabajando mancomunadamente con el mismo objetivo, ¿cuál es? Evitar el cambio climático. Y aquí es donde justamente empezamos a ver que hay pequeños matices a considerar. India, que no tiene poder de veto, votó en contra por considerar que el calentamiento global es principalmente una cuestión de desarrollo económico. Mientras tanto, China se abstuvo. China, que también había tenido una participación al margen de lo que fue la COP26. La resolución contemplaba también pedir al jefe de la ONU que informara en un plazo de años sobre las implicancias para la seguridad de los efectos adversos del cambio climático. Es decir, si se va a establecer que es una amenaza mundial, que se informe detalladamente cómo se marca este vínculo entre el cambio climático
y una amenaza mundial en términos laxos. Bueno, justamente China lo que dice dice exactamente eso lo que estás diciendo. El nexo entre el cambio climático y la seguridad es complejo, dice China. Los impulsores de los factores climáticos sobre la seguridad deben situarse en un contexto estricto. Exactamente, y ahí aparece también la embajadora de Irlanda, Bernie Nason, quien sostuvo antes de la votación que era un simple primer paso que no debía por qué objetarse. Es decir, Irlanda claramente que favorecía en este momento intereses del Reino Unido, se mostró favorable. Tenemos que entender mejor este vínculo entre clima y seguridad, dijo, y tenemos que considerarlo globalmente. A su vez, el embajador de Níger denunció la miopía, término fuerte para una relación diplomática, la miopía de quienes se oponen justamente a dicho texto elevado a votación. Moscú llevó la delantera en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha mostrado hasta ahora poca iniciativa y contrapeso a Rusia bajo la administración de Joe Biden. Que esto es curioso, porque Biden creyó que iba a poder controlar a Putin. Muy por el contrario, Putin se ha sentido más que cómodo en sus relaciones internacionales porque no ha visto en Biden una defensa acérrima de sus intereses. De hecho, hoy Biden no es más que un simple mandatario de uno de los principales ejes de poder, que es el Partido Comunista Chino. Hoy Biden está completamente... Biden, Ocasio-Cortez, Kamala Harris, o sea, toda la administración demócrata, que incluso está fraccionando el poder demócrata interno, porque ya se dan cuenta que el fenómeno de China es algo que no pueden frenar desde Estados Unidos. Esto permite que Putin se pueda manejar con cierta liviandad en sus intereses, algo que de repente con la era de Trump se mantenían otro tipo de alianzas, viendo el poder de ambos mandatarios. Entonces yo lo que quería compartir, ya para no extender tanto, era una suerte de puntos a considerar. Se dice, yo que tengo mi escepticismo, que el calentamiento terrestre avanza 2,5 veces más rápido en Rusia que el resto del planeta. Sin embargo, Putin suele tomar como cierto escepticismo esta idea del cambio climático antropogénico. Él toma las tesis que hemos denunciado en nuestro libro de que el cambio climático existe. Claro que existe, él es consciente, trabaja para mitigar dentro de sus posibilidades los efectos adversos, pero considera que no es atribuido exclusivamente a la producción económica del hombre. Muy por el contrario, acelerar un proceso de inversión permite hacer saltos cualitativos en materia de consumo energético. Pero esto lleva un proceso de trabajo, de inversión, de infraestructura, en el cual Rusia claramente tiene que adaptarse. Lo que incluso sostiene Putin es, ante todo, la denuncia pública a la hipocresía occidental. Porque él dice, se alarman por las tundras que están en incendio y se olvidan que también hubo incendios en California. ¿Por qué no tenemos primero Occidente y que cada uno se ocupe de su hogar? Y luego, tanto que defienden, pues esto es muy curioso la tesis que toman, ¿no? Dice, tanto que defienden de que el bienestar del individuo es el bienestar de la sociedad, una tesis muy liberal occidental. Él dice, ¿por qué no aplicamos la misma teoría con estas democracias liberales? Que el bien de uno equivale al bien de todos y que si a uno le va bien, le va a ir bien al resto de la sociedad, que cada nación se preocupe por sí misma y van a ver cómo a las demás naciones también les va a ir bien. Esta es fabulosa la tesis con la que Putin se defiende. Entonces, lo que sí quiero cerrar es la sabiduría del primer mandatario ruso. Yo sé que muchos van a decir, estás defendiendo a Putin, que ha hecho desaparecer a periodistas y opositores. Miren, digo lo mismo que dije con Elon Musk. Yo me hago cargo de lo que digo. Lo que digo es que en este punto objetivamente tiene razón. Y lo que objetivamente tiene razón es lo que dijo. La agenda climática es simplemente una agenda que se encuentra politizada para los intereses de ciertos metas capitales como de ciertas naciones, particularmente burocracias supraestatales, que permiten un control global. Y él dice, yo voy a plegar a los objetivos en contra del cambio climático global cuando ya no se politice la causa ecologista. Cuando la causa ecologista deje de ser politizada, particularmente en beneficio de lo que es el Partido Comunista Chino y Estados Unidos, con la Unión Europea de por medio como nexo, allí Rusia ha mostrado un interés de plegarse justamente a estos objetivos.
Así que, como dijo y lo remarco, seguiremos promoviendo plataformas internacionales con un enfoque equilibrado y sin discriminación en transición energética. Es lo que más remarcó Putin. Quiere llegar a una transición energética, pero de forma ordenada, equilibrada, y no se vean los quizás vaivenes de poder que se están viendo ahora, donde de repente China, el país más contaminante del mundo, es quien controla el monopolio global de lo que es el desarrollo de energías verdes. Es decir, uno para salvar el planeta básicamente tiene que alimentar al país más contaminante. En términos muy simples lo estoy explicando, pero esto demuestra, a mi entender, la sabiduría del primer mandatario ruso. Un punto más para cerrar, el tema de Irlanda y Nigeria, después obviamente enojados por esto, dijeron que el veto es un anacronismo, es un Consejo de Seguridad que necesita urgentemente una reforma, lamentamos el uso del veto hoy y en todas las circunstancias y es una mancha en el legado del Consejo. Bien, le recordamos a la gente que este programa se remite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.